Tomar tu lugar y abrir tu Biblia por Romanos capítulo 3. Estaba yo rogando que el Señor nos dé en esta tarde espíritu de revelación. No sé si has podido leer estos versículos esta semana, desde el 21 hasta el 31, que nos toca en el día de hoy. Como sabéis, hasta este punto de esta carta de Romanos, exceptuando los primeros versículos que fueron un saludo y que fue una introducción rápida al Evangelio y algunos comentarios de Pablo, pero inmediatamente empezó a hablar en la segunda mitad del capítulo 1 sobre la condición humana general, la condición del ser humano que no fue agradecido a Dios, que no le dio gloria a Dios, que se envaneció en su razonamiento, en su orgullo y quiso elevarse al nivel de Dios, quiso intentar hacer una imagen de Dios y lo que hizo fue cada vez tener una imagen más distorsionada del Señor. Y se rebeló contra Dios y el Señor lo dejó a que fuera gobernado por sí mismo, por su mente, por su corazón, en vez de por él y por su espíritu, por la mente de un ser humano caído, y eso produjo toda una serie de consecuencias que nos dice en el capítulo 1, una serie de comportamientos, y el ser humano entró en una espiral autodestructiva tremenda, hasta el punto de que hacía lo malo y tenía las consecuencias, pero aunque sabía que estaba mal y que pagaba las consecuencias, quería seguir haciendo lo malo y rebelarse contra Dios hasta el punto de ir en contra de cualquier cosa que Dios hubiera establecido. Y cuando ya tiene al ser humano en esta imagen tan fea, tan tétrica, en el capítulo 2 nos empieza a hablar del ser humano, como lo llaman algunos, el pecador bueno, ¿verdad? El ser humano que no es tan malo, el ser humano que es a lo mejor moralmente un poco más apañado, como decimos aquí, ¿no? Pero que en su corazón sigue estando alejado de Dios y aunque haga buenas obras y el Señor las valora y el Señor las recompense, pero se quede corto de la gloria de Dios, se quede corto de los estándares de Dios, y cuando lo mide a través de los ojos de un Dios santo está totalmente descalificado. Y en la segunda mitad del capítulo 2 se gira hacia los religiosos que se apoyan en su religión, en su tradición, en su herencia, en este caso incluso una herencia buena porque la había dado Dios. Pero en el momento que Pablo apunta a la doble vida, apunta a que el Señor escudriña los corazones, apunta al hecho de que Dios no se fija solamente en lo que sabemos, sino en lo que vivimos, y que Dios juzga con juicio justo, y nos damos cuenta, e incluso llega a apuntar que hay gente que sin esta herencia viven de forma más coherente que a veces el religioso que tiene esta herencia, pero vive de forma incoherente, y descalifica totalmente también a cualquiera que pueda pensar que por su religión, que por su autosuficiencia, que por su justicia propia pueda presentarse de Dios. Por último, al llegar a la primera mitad del capítulo 3, Pablo todavía apuntala más esta situación y esta realidad de total incapacidad del ser humano para justificarse a sí mismo. Dirá más tarde, cuando éramos débiles, en un sentido de esa debilidad que tiene el ser humano para poder justificarse a sí mismo, y empieza a hablar como si llegaran tres testigos, que es, bueno, Pablo haciendo referencia a textos de la palabra y es Dios mismo hablando, pero parecieran las figuras de tres testigos que se presentan en el tribunal, y un testigo es el juez y dice, no, justo aquí no hay ninguno, nadie busca a Dios, todos se van por su camino. ¿Qué va? Yo doy fe de que el ser humano no es justo. Aparece
el médico y le dice, guau, ¿qué va? Enfermos de los ojos, enfermos de su boca, enfermos de su garganta, enfermos de sus pies. Sus ojos son altivos, no hay temor de Dios delante de sus ojos, de su garganta y su boca sale muerte, y luego sus pies están totalmente enfermos porque corren hacia el mal. Y el médico viene y da esta radiografía. Y por último llega el historiador y dice, no, mira la historia y verás que no. Verás que incluso se han apartado, incluso han dejado mis caminos, y el pueblo de la palabra, había momentos en que nadie sabía ni dónde había una copia de la palabra, y llega el historiador y también viene a confirmar lo que el Señor está diciendo a través de Pablo, que el ser humano caput. Y Pablo lo reafirma, incluso dice que a través de ciertos comportamientos el nombre de Dios es blasfemado. Y qué fuerte, ¿no? Qué fuerte hasta el punto que lleva Pablo el asunto. Incluso llegando a decir que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado, la justicia es por medio de la fe. También estuvimos comentando un poco el propósito de la ley, que ahora seguiremos hablando aquí, y cómo Dios tuvo que introducir la ley en la historia para que el ser humano fuera consciente de su propio pecado, de su propia depravación, porque donde no había ley no se podía imputar el hecho incorrecto, ¿no? Entonces, por ejemplo, en los tiempos de Noé no había ley, la gente estaba totalmente desmadrada, estaba loca, pero no había una ley que pudiera, aunque sea, decir que sepa que estás imputado por el pecado que has hecho. Y había pecado, había transgresión, hubieron unas consecuencias, pero no había una ley. Entonces el Señor, después de Noé, en esta segunda oportunidad que le da a la humanidad, unos años más tarde introducirá la ley, que será algo que cumplirá un ministerio. Y es un ministerio tremendamente duro, y es el de demostrarnos que no podemos. Dice que es el ministerio de la ley en la muerte. Es precisamente demostrarnos que estamos muertos, que no podemos. Y entonces entra esta ley y entra este ministerio. Pero por fin, llegamos al versículo 21, donde Pablo nos dice, pero ahora, aparte de la ley, y os recordaba que esta palabra aparte ya se verá en otro momento más tarde, aparecerá otra vez, pero es una palabra que es muy enfática y viene a decir sin tener nada que ver con la ley. Es más, menos mal que no tiene nada que ver con la ley, porque con la ley ya ha sido demostrado que no teníamos ninguna posibilidad. Entonces, tiene que ser un cambio de paradigma absoluto y total. Curiosamente, el ser humano, que debería temblar delante de la ley, muchas veces quiere volver a la ley, porque le da seguridad, pero la ley es lo último, es lo que querríamos volver. Yo por lo menos quiero quedarme del lado de la gracia. Dice el texto, pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas, la justicia de Dios por medio de la fe. Quitemos un momento las comas de en medio y leamos, aparte de la ley se ha manifestado la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo. Mete las comas testificadas por la ley y por los profetas, porque este nuevo paradigma, que alguien podría decir que está reinventando la rueda, está perfectamente contemplado en el Antiguo Testamento. No es algo que el Señor ha hecho así, digamos, mediante una ilegalidad, sino que el Señor ya testificaba en la ley, y veremos que a través de los sacrificios y también por los profetas que lo anunciaban, que habría este cambio de paradigma, que sería en realidad una vuelta al principio, antes de la ley. Entonces, el apóstol Pablo deja claro que, oye, que esto es un cambio de paradigma, pero que esto no es una ilegalidad que se le ha ocurrido al Señor. Esto está profetizado en la ley, viene en la ley.
Como decía Jesús a los fariseos, si creyerais a Moisés, creeríais en mí, ¿verdad? Dice, por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Si quieres resumir los primeros 3 capítulos, desde la mitad del primero hasta la mitad del tercero, en un solo versículo, aquí lo tienes. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. En eso se resumen los 3 capítulos anteriores. Siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Por su gracia somos justificados mediante la redención. Ahora empieza un juego de palabras que tenemos que, con la ayuda del Señor, ir entendiendo, porque empieza él por su gracia mediante la redención. ¿En qué quedamos? ¿Es por su gracia o es mediante la redención o es por la fe? Y aquí a veces nos hacemos un lío de conceptos, ¿no? A quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre. O sea, entonces es por la fe en su sangre, mediante la redención, por la gracia. Uy, me estoy liando, hermano. Bueno, a ver si nos desliamos. A quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Pasado por alto los pecados. ¿Qué quiere decir esto de que ha pasado por alto los pecados? Con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica, que es al que es de la fe de Jesús. ¿Dónde está pues tu jactancia? Queda excluida. ¿Por cuál? ¿Por la ley? ¿Por la de las obras? No, sino por la ley de la fe. Concluimos, menos mal, menos mal. Concluimos, pues, que el hombre es justificado por la fe sin las obras de la ley. Otro versículo que resume. Concluimos, pues, que el hombre es justificado por la fe sin las obras de la ley. ¿Es Dios solamente Dios de los judíos? ¿No es también Dios de los gentiles? Ciertamente también de los gentiles. Porque Dios es uno y justificará por la fe a los de la circuncisión y por medio de la fe a los de la incircuncisión. Luego, ¿por la fe invalidamos la ley? En ninguna manera, sino que confirmamos la ley. Mucha tela. Reconozco que cuando estaba preparando esto, decía, Señor, ¿cómo le metemos mano a este asunto? Porque hay tanto. Entonces lo que he hecho es un pequeño resumen. En vez de ir quizá tanto versículo por versículo, voy a hacer un resumen de conceptos de lo que dice aquí. ¿Parece bien? Y el que le quiera luego meter al griego, y que le meta. ¿Vale? Primer concepto, la ley. Voy a empezar desde el final. Dice, bueno, entonces, con todo lo que tú me has dicho, San Pablo, esto de que ahora la cosa va por la ley, va por la fe, no por las obras de la ley, estamos invalidando la fe. Y Pablo, el apóstol Pablo dice, no estamos invalidando la fe en ninguna manera, pero sí queda abolida la ley. O sea, ¿cómo es esto de que no la invalidamos? Vamos con el concepto. La ley, número 1, no era la idea inicial. En el jardín de Edén, Dios le dio varias órdenes a Adán y Eva y ninguna de ellas era la ley. ¿Vale? Luego, en los años siguientes, posteriores, el Señor no introdujo la ley. Incluso después de la caída de Adán y Eva, no introdujo la ley. En el caso, por ejemplo, de Enoc, que dice que anduvo con Dios y el Señor se lo llevó, no había ley. Y sin embargo, Enoc, por la fe, agradó a Dios. Cuando llegaron los tiempos de Noé, Noé, por la fe, agradó a Dios. No había ley. Sí había pecado, sí había transgresión, sí había consecuencias de la ley. O sea, del pecado, pero no había la ley. Más tarde,
llega otra persona que también por la fe agrada a Dios, que se llama Abraham. Con este señor Abraham, no con Noé, no con Enoc, con este hombre Abraham, él decide hacer un pacto concreto, un pacto a través del cual él va a crear una nación que va a ser de bendición para la tierra. Y además proféticamente en ese pacto y en esa simiente van a ser benditas por la fe todas las familias de la tierra. Decide hacer ese pacto con Abraham porque él se agrada de la fe que le tiene a Abraham. Le da esa promesa a Abraham, lo cree y él se agrada. Y hace un pacto con él. Años más tarde, tiempo más tarde, le da una señal de ese pacto, que es la circuncisión. No en el momento donde la fe le fue contada por justicia, sino más tarde como una señal de ese pacto que había hecho con esa nación. Más tarde, esta fe de Abraham es probada por sus obras, porque el Señor le pide que sacrifique a su hijo Isaac. Y él lo hace, por lo tanto, su fe, en este caso, a través de sus obras, se ve que tiene fe y le es contada por justicia nuevamente. La fe continúa, se da a Isaac, se da a Jacob, llegan los hijos de Jacob, llega a José, se van a la tierra prometida, lo que más tarde sería la tierra prometida. Salen de allí y vienen a estar, ¿a dónde? A Egipto. ¿Por qué? Porque se quedan, hay una hambruna y pasan a Egipto. Salen de esa tierra, pero luego más tarde volverían a esa tierra. Salen de esa tierra, vienen a Egipto donde está gobernando José y José les provee, se quedan, se convierten en esclavos. 400 años más tarde el Señor los saca y por fin, cuando los saca, ellos vuelven a rebelarse en sus corazones, se tiran a la idolatría y entonces el Señor les da la ley, que va a ser algo que los va a mantener ceñidos y les va a ayudar a ver su pecado. Ahora, eso sí, nunca van a ser capaces de cumplirla, pero la tienen delante y va a ser su guía. Por lo tanto, fue dada por una razón. No era la idea inicial, fue dada con Moisés, fue dada con una razón y cumplió un propósito: demostrar al mundo entero que no llegaba, demostrar a todos que no se llegaba, que nadie era capaz de cumplirla. De hecho, ahora la usa el apóstol Pablo para confirmar que nadie puede salvarse. ¿Fue confirmada? Sí fue confirmada. ¿Por qué fue confirmada? Porque Cristo vivió bajo la ley. O sea, Cristo confirmó que si alguien vivía la ley perfectamente agradaría a Dios. Por lo tanto, la ley no era el problema, la ley no era mala. El malo era el ser humano al que la ley lo que hacía era manifestar su maldad. Pero cuando llegó uno que la cumplió, confirmó que la ley era buena, que la ley era de Dios. Pero al cumplirla, él pudo abrir una puerta a volver a la justicia por la fe. Y entonces, para el que cree, hemos leído, ahora pues la justicia de Dios se manifiesta, la justicia de Dios por la fe, abre una puerta a la justicia que llega por la fe, que es otro paradigma, y corta la ley, se cierra para el que quiere salir de ahí. El que ahora está bajo el paradigma de la fe, como lo estuvo Noé, como lo estuvo Enoc, ¿vale? Ya vuelve a estar como antes, sin estar bajo el dominio de la ley, sin estar bajo esa carga pesada de la ley que te está diciendo no puede, no vale, no llegas. A través de la fe se agrada a Dios, se nos es contado por justicia y salimos de debajo de la ley. ¿Más o menos? Bien, seguimos. La justicia a partir de ese momento, que es celestial, de Dios, implacable y verdadera, y que antes nos apuntaba, de repente se nos vuelve en nuestro favor. Y ahora Dios no está en nuestra contra, Dios está a nuestro favor por medio de la fe en Jesucristo. Precisamente por como Dios es tan justo, era igual de justo con la ley, ahora es justo con su Hijo y Dios se pone a nuestro favor. Se le da la vuelta a la tortilla. Ahora, en estos versículos se hablan de varios aspectos.
Un aspecto es la justificación, que la hemos venido hablando. Ah, entonces usted va a ser declarado justo por la fe, no por las obras. Por la fe en Dios y en Jesucristo les es contado como justicia y usted es declarado justo. Tiene una posición, un estatus de justo. Hemos hablado bastante sobre esto. Vamos a pasar a lo siguiente. Bueno, ¿con qué tiene que ver con justicia? Justicia tiene que ver con un tribunal. Declaramos al acusado inocente. Justicia imputada. Ahora, nos habla también de redención. Y la redención tiene un sentido histórico del mercado de esclavos, donde se ponían los esclavos y tú ibas y comprabas a un esclavo. Lo redimías de ese dueño para que pasaras a ser tú el dueño de él. Tú comprabas al esclavo. Entonces, cuando dice que a través de la fe en Cristo Él nos ha redimido, es que Él nos ha sacado de la esclavitud del pecado. O sea, Él paga al pecado, a la muerte, Él paga el precio para sacarnos de ahí. Un concepto más que habla aquí, la propiciación. Ok, ¿cómo es entonces posible que Dios tome tu fe, tome mi fe y la cuente como justicia y te lo impute como justicia? Porque eso es lo que hace Dios. Dios nos justifica por la fe. O sea, piensa el paradigma de las obras de la ley y el paradigma de la gracia. ¿Cómo se trabajaba bajo el paradigma de la ley? Mediante obras. Mediante obras conseguías, o sea, mediante la ley conseguías hacer obras, que luego no lo conseguías. ¿Cómo entras en el paradigma de la gracia? Mediante la fe. O sea, cuando pones la fe en Jesucristo, de repente esa fe hace así y te engancha ¡pum!, con una dimensión que se llama la gracia, que se llama el favor. O sea, por la fe en Jesucristo, el juez de repente se te pone a tu favor. El juez se te pone a tu favor y te dice, inocente, por la fe en Jesucristo. Bueno, pero por la fe en Jesucristo, bueno, pero entonces, ¿qué hacemos con el pecado? ¿Qué hacemos entonces? Oiga, Señor, aquí hay una injusticia, aquí hay algo raro. O sea, yo era culpable, estoy delante del juez, yo he puesto toda mi confianza en ese Señor que se llama Jesús y de repente eso me ha abierto el ámbito a que el juez se me ponga de mi parte y me declare inocente. ¿Eso cómo va a ser? ¿Qué pasa con mi pecado? Porque el juez no es injusto, el pecado hay que pagarlo. Claro, nosotros somos considerados justos. Alguien nos imputa, alguien nos mete un sello aquí que dice inocente. ¿Pero eso qué es gratis? Alguien tiene que pagar el pecado pendiente. Y ahí es donde entra la propiciación. Jesús es nuestra propiciación. La propiciación tiene que ver, en un sentido literario, con el aplacar la ira de los dioses. ¿Vale? O sea, el hecho de que hay una ofensa, ya no estamos hablando tanto de la parte judicial, de la transgresión, sino que hay una ofensa contra un Dios santo y por su santidad se levanta su ira en contra de ese pecado. Entonces, hay alguien que se pone en medio entre la deidad y el ser humano. Y ese es el propiciatorio. El que propicia que la deidad se ponga a favor del ser humano. Entonces, Dios que es santo dice, el que peca muere. Y solamente habrá remisión a través de la sangre. O sea, muriendo. Y tú dices, ¿cómo es posible que entonces a mí me declare justo? Porque yo he puesto la fe en que otro ha muerto por mí. Morir muere alguien. Dios no perdonó a Jesús, por eso te perdona a ti.
Dios no lo perdonó. Por eso te perdona a ti. Porque a él no lo perdonó. No le perdonó el castigo. No le perdonó la muerte. Entonces, en el Antiguo Testamento, antes de que llegara Jesús, ya había personas que eran justificadas por la fe. Enoc, Noé, Abraham. ¿Qué pasaba con su pecado? Su pecado se quedaba pendiente en un pagaré. Dice que Dios pasaba por alto los pecados, los cubría, pero se quedaban pendientes en un pagaré. Pendientes de pagar. ¿Qué hacía de mientras? Nos daba una imagen de lo que habría que hacer Jesús. ¿Cómo? A través de una simbología. Llegaba el día de la expiación, el día del Yom Kippur. Y llegaba un sacerdote que representaba al ser humano. Mataba a un animal en su nombre y el de su familia por su pecado, porque él había pecado, el sacerdote, el sumo sacerdote, empezando por Aarón. Llegaba, entraba al lugar santísimo donde estaba la presencia de Dios y llegaba con 2 animales que eran perfectos, con 2 corderos. Y lo echaban a suerte y elegían un cordero para ser matado y otro cordero para ser enviado al desierto. Y se hacía toda una ceremonia que no vamos a explicar por el tiempo. Pero en esa ceremonia se cogía un cordero, se mataba y su sangre se echaba en el propiciatorio. Esa sangre, esa muerte, aplacaba la ira de Dios. No completamente porque era un animal, no era un ser humano, pero hacía las veces de alguien que estaba pagando. De hecho, esa propiciación duraba 1 año, por eso se hacía cada año. Pero alguien tenía que pagar. Entonces Dios dice, hasta que venga Jesús me vale que lo hagas con un animal y te vas quedando con la copla de cómo son las cosas. Se mata al animal, se pone en la propiciación, sangre sobre el propiciatorio. Y el otro animal se coge y el sumo sacerdote pone las manos sobre su cabeza y le transfiere de una forma simbólica los pecados del pueblo. Y dice, todo el pecado de este pueblo se lo lleva este animal. Lo echan al desierto y lo largan y dicen, y nunca más volverá. Que es una forma simbólica de decir, allá va todo mi pecado. Bien, cuando entraban en el lugar santísimo estaba el arca, ¿vale? El arca era este cajón que dentro tenía varias cosas. Tenía maná, tenía la ley, las tablas de la ley y tenía la vara de Aarón. Estas son cosas que representan al ser humano. Representan al ser humano. Luego estaba el propiciatorio, que era una tapa de oro que se ponía para cerrar. Encima estaban los 2 querubines y encima, en medio, es donde estaba la presencia de Dios. La presencia de Dios estaba aquí, la parte que representaba al ser humano estaba aquí. ¿Cuál era lo que los separaba, lo que los hacía la conexión entre los dos? La tapa, que era el propiciatorio. ¿Vale? Entonces, cuando llegaba el sacerdote echaba la sangre, que era la simbología de él, pagar por los pecados, la muerte de alguien, de un inocente, en este caso un animal, la vertía sobre la tapa. Caía la sangre y entonces la ira de Dios se aplacaba. Y a la vez se cogía al otro corderito y se le decía, ahí va todo el pecado fuera. Nunca más nos acordaremos de él. Y así el Señor aplacaba la ira. Ahora llega Jesucristo, que es el propiciatorio y la propiciación, las 2 cosas. O sea, Él es la tapa y Él es la sangre. Él es el puente y Él es el sacrificio también. ¿Por qué? Porque dentro estaba la ley y Él cumplió toda la ley. Dentro estaba el maná y Él es el pan de vida. Y dentro estaba la vara de Aarón que reverdeció y volvió a la vida. Y Él volvió a la vida. Entonces Él toma y representa al ser humano
respecto a Dios, porque él era como la tapa, cara a Dios, cara a ser humano, tenía las dos naturalezas. Pero además, él mismo es el sacrificio. Y él dice, alguien tiene que pagar para que a este señor le pongan el sello de justo aquí en la mente. Eso es porque tiene mucha fe. No. Nosotros no somos salvos porque tenemos mucha fe. Nosotros somos salvos porque Cristo pagó nuestros pecados. Y nuestra fe nos hace acceder a esa gracia y recibirla imputada. Nuestra fe lo que dice es, antes de que usted declare de culpable, no me declare culpable, espera. ¿Qué se ha pagado por mí? ¿Qué se ha pagado por mí? De verdad. Mira, aquí tengo el talón, aquí tengo el talón. Póngame el sello de justo. Póngame el sello de justo. Esa es nuestra fe. Por eso dice, ¿dónde está nuestra jactancia? ¿Dónde está nuestra jactancia? Dirá. Si el pago, la remisión la hizo Jesucristo. Justificación, tribunal, estado delante de Dios. Propiciación, la ira de Dios siendo aplacada y nuestro pecado siendo pagado y echado fuera. Porque alguien lo paga con su vida. Redención, ese precio pagado nos compra. Jesús pagó al contado. Jesús pagó al contado en la cruz y fue a buscar el pagaré en la tumba de la resurrección. Jesús en la cruz pagó el precio de la ira de Dios. Y cuando se está subiendo de la tumba y está saliendo, dicen, el ticket, por favor. Mi recibo, por favor. Y se lo lleva. En esa salvación, en esa compra, dice, por cierto, los justos del Antiguo Testamento, que tienen por ahí unas deudas pendientes de pecado, aquí están pagadas también. Aquí están pagadas. Eran justos, pero todavía su pecado no había sido redimido. Por la fe habían alcanzado la gracia y habían sido otorgados el estatus de justos, pero los pecados estaban pendientes de ser pagados. Estaba Dios diciendo, lo de los tiempos con Dios es relativo, porque Dios no está fuera del tiempo. Lo del pre y el post es algo humano, ¿vale? Y ahí dice, los pecados de los antiguos quedan pagados también. Entonces, resulta que nuestro modelo deja de ser la ley, Nuestro modelo es Cristo. Y en un segundo lugar, nuestro modelo es Abraham. Por eso hemos venido a ser hijos de Abraham en la fe. Y en el capítulo siguiente hablará de esto. Nuestro modelo de fe es Abraham. No es la ley. No es que ahora tengamos licencia para pecar, es que tenemos libertad para no pecar. Y todo esto, y termino, todo esto tiene que ver con otro aspecto que sería otro buen rato, que es la posición que nosotros hemos adquirido en Él. Cuando Cristo muere y luego nosotros ponemos nuestra fe en Él y somos bautizados, morimos en Él. Y cuando Cristo resucita, en el bautismo, nosotros resucitamos en Él. Entonces nosotros delante de Dios no estamos con un velo puesto para que el Señor no vea nuestro pecado. Cuando Él nos ve, Él ve a Jesús. Y nosotros estamos escondidos en Jesús. ¿Vale? Si lees Efesios, verás que hablará de en Él. Por nuestra posición en Él. O sea, no solamente es que hemos recibido, se nos ha otorgado un perdón,
No es solamente que alguien ha venido y ha borrado nuestros pecados. Es que nosotros ahora estamos en Jesús. Porque si hablamos de cúbreme, 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 tiene un sentido de que yo voy tirando, yo voy trapicheando y tú me... No, 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 no. Es que la vida mía ahora ya no existe. La vida que ahora vivo, la vivo en la fe del Hijo de Dios. Entonces ahora ya, no, ahora yo vivo en Cristo. Eso tiene muchas implicaciones, ¿no? ¿Qué necesita Jesús hacer delante del Padre para ser aceptado? Piénsalo. Ahora mismo, el Padre cuando mira a Jesús, ¿qué le pide? ¿Qué más le pide para aceptarlo? Para aceptar su sacrificio, para aceptar el pago. ¿Qué le falta a Jesús hacer? Nada. ¿Qué te falta a ti hacer para ser aceptado? Nada. Si estás en Él, estás aceptado. Si estás en Él, estás perdonado. Si estás en Él, tienes vida nueva. Si estás en Él, por la fe, has accedido al mundo de la gracia, al favor de Dios. ¿Qué tiene que hacer Jesús para ganarse el favor de Dios? ¿Qué tienes que hacer tú para ganarte el favor de Dios? Y todo esto, efectivamente, luego tiene una expresión en obras. Claro que sí. Pero ahora mismo no estamos en la parte externa. Entonces, estamos en la parte de nuestra posición en Cristo. Amén. Se nos va el tiempo, lo dejamos aquí. Que el Señor te bendiga. Te sugiero que vuelvas a leerte estos versículos con calma. A lo mejor ahora teniendo estas cosas en la mente, vas quizá entendiendo alguna cosilla más, te va veniendo, Dios te va revelando alguna cosa más. Párate cuando hable de justificación, párate cuando hable de redención, párate cuando hable de propiciación. Nuestra fe en Jesucristo, no es nuestra fe en algo, solo en Jesucristo y en la obra que Él hizo propiciatoria, es que nosotros podemos ser declarados justos por la fe. La imputación de justicia, que es por la fe, que suena muy, muy fácil, Abraham creyó y le fue justado por justicia. Tú y yo creemos y nos es justado por justicia. Claro que sí, porque Cristo pagó un alto precio para que eso pueda ser, para que eso pueda ser legal. Por eso dice que Él es el justo y el que justifica. A través de la obra de Cristo Él puede justificarte sin cometer una injusticia. Amén. Que el Señor os bendiga, porque si no, que Dios os bendiga y hasta el domingo si Dios quiere.